Hola amigos, aquí tenemos un tercer ejemplo del cálculo de vectores unitarios y dirección para vectores que están en dos dimensiones. Lo que necesitaremos para poder resolver este problema lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde pueden ver la representación polar de vectores en el plano y también su conexión con los vectores unitarios. Y el problema nos dice, considera el vector c que es menos 7i menos 24j. ¿Cuál es el vector unitario asociado a este vector y qué ángulo hace con respecto al eje x positivo? En primer lugar vamos a hacer un esquema de la situación y vamos a dibujar nuestro vector con la cola en el origen. Este vector tiene 7 unidades hacia la izquierda, que es lo que vemos acá, y 24 hacia abajo. O sea, el vector si lo dibujamos sería más o menos así. Con 7 unidades acá hacia la izquierda, llegaría desde el origen hasta el punto menos 7 y en el eje Y llegaría hasta el punto menos 24. Y la pregunta que nos hacen entonces es, ¿cuál es el vector unitario? O sea, el vector que nos entrega la dirección y sentido de nuestro vector C, que es este vector que está por acá, que llamamos C unitario, y también el ángulo que hace con respecto al eje X positivo, que siempre lo medimos desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta llegar a nuestro vector. Este sería entonces nuestro ángulo phi. En primer lugar vamos a calcular el vector unitario, porque este vector es sencillo de calcular. La definición del vector es tomar el vector normal y dividirlo por su propia magnitud. Con esto nos aseguramos de que este vector tiene magnitud 1 y entonces nos entrega la dirección y sentido del vector c. ¿Cómo calculamos entonces el vector? Bueno, ya tenemos cuánto vale c, que es menos 7i menos 24j. Entonces si lo ponemos acá, tendríamos que esto es menos 7i menos 24j y podemos identificar las componentes. La componente x de este vector es menos 7 y la componente y de este vector es menos 24. ¿Por qué hacemos esto? Porque básicamente para calcular la magnitud del vector c, lo que vamos a hacer es tomar las componentes al cuadrado pensando en que esto forma un triángulo rectángulo y entonces sería cateto en el eje x, que es componente x al cuadrado, más la componente y al cuadrado, todo esto bajo la raíz cuadrada. Y entonces, al reemplazar, tendríamos que esto es un menos 7 al cuadrado más un menos 24 al cuadrado, todo esto bajo raíz cuadrada. Y entonces el resultado de esto es 7 al cuadrado más 24 al cuadrado, todo esto bajo raíz. Nos da 25. La magnitud de este vector c es de 25 y entonces rápidamente podemos calcular el vector c unitario porque si ponemos acá el vector c, que es menos 7i menos 24j, lo vamos a dividir todo por la magnitud del vector c, que sería 25. Y esto por separado es menos 7 y unitario entre 25 menos 24 entre 25 por j unitario. Esto en la calculadora, para tener una idea de cuánto es este vector unitario, sería 7 entre 25, es algo así como menos 0,28 en el eje X con i unitario, y 24 dividido 25 nos da menos 0,96j. Entonces, este vector c, en realidad nos dio exacto por si acaso, este vector c es el vector que nos entrega la dirección y sentido de este vector de magnitud 25. Ahora vamos a calcular el ángulo con respecto al eje X. Para eso nos acordamos de que el vector en el fondo, dado que esta parte que es la magnitud forma algo así como la hipotenusa y las componentes forman algo así como los catetos, entonces estos forman un triángulo rectángulo donde este lado vendría a ser la componente y en valor absoluto y esta vendría a ser la componente x en valor absoluto, sabiendo que esta es la magnitud del mismo vector. ¿Cuál es la recomendación? Para calcular el ángulo, yo prefiero que piensen en que todo esto es un triángulo solamente, con los lados que son el valor absoluto de cada una de las componentes, y calculen el ángulo con respecto al eje X, que en el fondo sería el ángulo que está por acá. ¿Por qué hacemos eso? Básicamente porque si nosotros queremos calcular, por ejemplo, este ángulo, podemos ocupar alguna función trigonométrica que podría ser, por recomendación, la tangente, aunque como conocen los distintos lados, los distintos catetos,
podrían ocupar cualquier función trigonométrica. Ahora en particular, para este tangente del ángulo, acá tienen que la tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto que vemos acá? Es la componente y en valor absoluto. Y el cateto adyacente vendría a ser la componente x en valor absoluto. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que primero estamos orientando el vector, ya sabemos dónde está, podemos identificar el ángulo y no vamos a tener problema con la función trigonométrica, porque si ponemos entonces los valores acá del valor absoluto de la componente y, que vendría a ser este 24, el valor absoluto de menos 24, ¿cierto? Entre el valor absoluto de la componente x, que es 7. Y entonces cuando nosotros recuperemos el ángulo, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la función tangente a la menos 1 de este resultado, que es 24 entre 7. Esto en la calculadora lo tienen que poner así: tangente a la menos 1 de 20, entre paréntesis 24 dividido 7. Si llevamos esto a la calculadora, nos daría algo así como tangente a la menos 1 de 24 entre 7. Y eso es algo así como aproximadamente 73,74 grados. Y entonces el ángulo que acabamos de encontrar acá es de 73,74 grados. Pero lo que nos piden a nosotros es calcular el ángulo con respecto al eje X positivo, o sea, el ángulo phi. Pero phi, si nos damos cuenta, es 180 grados, que es esta parte, más el ángulo que acabamos de encontrar, que sería 73,74 grados. Y entonces en la calculadora esto nos daría 253,74 grados con respecto al eje X positivo. Y ahora lo importante: ¿qué relación tiene este ángulo con el vector unitario? Si nosotros nos acordamos de la representación polar de vectores que están en el plano, nosotros sabemos que esto es la magnitud por el coseno del ángulo medido con respecto al eje X positivo, que nosotros llamamos phi, más la magnitud por el seno del ángulo medido con respecto al eje X. Y entonces, si nosotros reemplazamos, tendríamos que la magnitud, como habíamos calculado, es 25, coseno del ángulo que encontramos recién, que es 253,74 grados, más la magnitud, que es 25, por el seno de 253,74 grados. Al poner esto en la calculadora, para la componente X, aquí se me olvidó poner los vectores, ¿cierto? Y J. Entonces la componente X sería 25 por el coseno de 253,74, y esto nos da aproximadamente menos, a ver, menos 6,9999 con 39, eso aproximadamente menos 7,00 en y menos, bueno, si ponemos la otra parte, que sería seno 25 por el seno de 253,74, eso nos da menos 24,000 y algunos numeritos por ahí. O sea, como vemos con este resultado, podemos encontrar y recuperar el vector original con este ángulo. O sea, si nosotros vamos un poquito más al detalle, el vector c unitario, que recuerden habíamos definido como c entre la magnitud del mismo vector, en este caso sería coseno del ángulo, coseno de 253,74 en y, más seno de 253,74 grados en J. O sea, este ángulo está directamente conectado al vector unitario y es por esto que nos entrega la dirección y sentido del vector C. Y de hecho, si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a dar aproximadamente coseno de 253,74 en y unitario. Esto es menos 0,27999, o sea, menos aproximadamente 0,28 en y unitario. Y si ocupan el seno del mismo ángulo 253,74, van a obtener menos 0,96 y algunos ceros más. O sea, recuperamos el vector unitario que habíamos calculado inicialmente, pero con el ángulo medido con respecto a este eje X positivo. Ahora un último comentario: si ustedes dominan las funciones trigonométricas, coseno, seno o tangente,
en realidad podrían usar cualquier función trigonométrica, no necesariamente coseno o seno, salvo que ahí tienen que poner el ángulo y el signo a mano. Aquí en este caso, si ocupan el ángulo medido con respecto al eje X positivo, inmediatamente va a absorber los signos y van a obtener el resultado como encontramos recién. Esto es válido para cualquier vector y para cualquier ángulo que esté entre 0 y 360 grados. Y entonces van a poder encontrar la dirección y sentido de cualquier vector que esté en cualquier cuadrante. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál es el vector que representa la dirección y sentido, o el vector unitario, del vector W definido como menos 3i menos 8j? ¿Y qué ángulo hace este vector con respecto al eje X positivo? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.